Sushi, cuando se prende la palabra que dice aire es porque estamos al aire. Esto es televisión, ¿verdad? Mientras ese bolo alimenticio baja por la Voy a decir laringe. una cosa, nunca tengan productores acuarianos. La gente de ¿Los Acuario, dos son de Acuario? la ¿Y vos sos de gente- Acuario? La gente de Acuario no tenemos corazón. Entonces, te apuran. Te ven con la empanada así. No hables mal de quienes nos mantienen. Los amo, este, los amo. La bipolaridad, Los la amo. bipolaridad. No te... Los amo. Eso también es de Acuario. Les La odio, bipolaridad es de Acuario. Pero no podría vivir sin ustedes. ¿Vamos a hacernos los boludos con que hay alguien nuevo en la habitación? ¿O ¿Cómo lo vamos no? a presentar? Si le vas a decir a Esteban Gil García a alguien nuevo, es como... En la habitación. Está bien, ok. Comprensión lectora. Está- Sujeto predicado. No. Está inventariado, Esteban. Es parte del mobiliario, Sí. Esteban. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? estás, ¿Cómo amigo? va? ¿Todo bien? Te voy, Muy bien. mirá, te voy a hacer algo que a la producción le va a encantar, que es acomodarte un poquito más al Exacto, centro. claro. Ah, bien, Estamos. bien. Está. Perfecto. ¿Tienen ganas de hablar de cine? Sí, Re Hablar de obvio, más películas. vale. Oscars. Bueno, vieron que hay veces que hay una particularidad donde films que se incorporan a plataformas también están en las salas comerciales. Sí, señor. Y en ese ¿En sentido, en simultáneo, Ok. vamos a hablar de un film que pasó por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, estuvo en competencia, se llama Elena Sabe, es de Anaí Berneri, está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y está protagonizada por Mercedes Morán y Erika Rivas. La película nos cuenta la historia de una mujer de más de 60 años que sufre Parkinson y quien empieza la investigación de su hija, quien fallece en causas que no están del todo aclaradas. Pese a su enfermedad, ella, desconfiando de las autoridades, comienza una investigación casi en un papel de detective. Pero para hablar de esto, qué mejor que hacerlo con su directora, Anaí Berneri, quien nos está esperando ahí en línea. Anaí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola. tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué placer, che. Chequele en Gracias. caso para empezar. Sí, Sí, Erika Rivas. el elenco es genial y una de las cosas es que me gustó mucho, Anaí, es que justamente no tuve la posibilidad de leer la novela de Claudia Piñeiro, pero sí he leído otras y además he visto muchas de tus películas y hay temas que toca como la relación, digamos, madre-hija, como el tema también del hastío de la burocracia, sobre las personas, el tema de la religión católica, la elección del aborto, que ha trabajado Claudia y que has trabajado vos también en tu filmografía. Sí, bueno, creo que hay que agradecerle a Vanessa Ragone, productora de Elena Sabe, que bueno, ante la verdad que el proyecto surge de Netflix, es una película original de Netflix y Vanessa como productora me convoca justamente porque ve eso, dice, pero acá hay muchos temas que están tratando las dos de formas muy distintas, ¿no? El trabajo siempre de adaptación es un desafío enorme y Elena Sabe no era nada sencilla, ¿no? Porque No. justamente está contada desde un viaje en tren donde una madre va a pedir respuestas se traslada para pedir respuestas sobre su hija que aparece muerta a los minutos de arrancada la novela y la película, ¿no? Y es de alguna manera una excusa que utiliza Claudia Piñeiro y yo también para hablar de los vínculos, ¿no? Sí. Para hablar de vínculos de paternidad, para hablar un poco. La verdad es que como sociedad todavía tenemos esa idea de la madre santa, la madre virgen, la madre que siempre hace bien a sus hijos, y esta es una madre peculiar, una madre que se pregunta, ¿no? si ha hecho bien, ¿no? En la vida de su hija, y repasa un poco su relación. Así que es un thriller y también es una película dramática, sí. ¿Cómo fue eso de meterse con el policial, digamos? Hay algo de thriller, hay algo de policial, pero también vas a las relaciones humanas, en este caso, digamos, madre-hija. ¿Cómo fue abordar el género por ahí de manera tan pura, ¿no? Vos habías tocado algo de thriller Por tu culpa, pero no sé si estás como muy... si te habías adaptado tanto al género, ¿no? Bueno, la verdad es que estos últimos 7 años desde Alanis,
tuve la oportunidad de trabajar en series y me llegaron muchos thrillers. Está bien. Claro. no era tan loco. Igual siempre el género es algo maravilloso porque está lleno de reglas donde uno se puede sentir libre, ¿no? Cuando uno tiene reglas en un género, empieza la libertad creativa de reversionar, ¿no? Algo como un género tan fuerte como el thriller. Me había tocado en Morir de Amor, una serie que estuvo en Telefe con Griselda Siciliani, y una serie que está en Amazon que se llama Sentenza, que hice para Brasil. Ambas thrillers con algo más, ¿no? Hoy la verdad que el género puro no se encuentra tan fácilmente, pero sí, es una película que usa los elementos del thriller para trabajar con el tiempo en el relato de una manera bastante peculiar, por momentos con apariciones que son cuasi fantasmáticas, ¿no? Que también juegan con el género de terror de alguna manera. La verdad que fue muy interesante, sí. Anaí, te quería preguntar respecto del elenco. Recién Pablo decía elencazo. Todavía no vi la peli, vi el tráiler, leí la novela, vi el tráiler y cuando vi el tráiler fue como que wow. ¿Cómo fue que Morán está irreconocible? Tremenda actriz. Bueno, no me voy a poner a hablar de ella, lo estamos viendo al tráiler en vivo mientras estamos hablando con Anaí Berneri. Y quería preguntarte respecto de si había habido casting, si cuando leíste la novela y tuviste que adaptarla pensaste en ellas, o si había habido alguna sugerencia de amiga, colega, de Claudia, de alguien. Mira, la verdad es que tanto Mercedes como Erika estuvieron siempre en la génesis, en las primeras charlas del proyecto y bueno, la verdad, un Dream Team espectacular. Ay, Dios mío, sí. Con Mercedes trabajamos con médicos parkinsonólogos y trabajamos con pacientes con Parkinson y también con coreógrafas, digamos, para lograr un movimiento que es tan particular, ¿no? Sí. Ella no levanta la cabeza en toda la película, vieron que siempre tiene la cabeza baja, no mira a los ojos, y eso hace que también la apuesta tenga que cambiar, ¿no? Para ver en algún momento su mirada, ¿no? Las cámaras son más bajas, el tipo de puesta es más cercana, enseguida se nos iba un poquitito, si uno se alejaba de más, no se veía o el esfuerzo de ella, ¿no? Del esfuerzo físico, o podía parecer una caricatura. Así lo digo sinceramente. Difícil trabajar con discapacidades físicas. Yo creo que tenemos ejemplos de otras películas donde nos pasa eso que de vez en cuando, se ve la actuación. Pero no es porque ha hecho un mal actor, sino muchas veces porque la apuesta no lo acompaña, ¿no? En encontrar una discapacidad como esta. También trabajamos, con Erika, hicimos Por tu culpa, que recién la nombraste, y fue un placer volver a trabajar con ella. Y aparte, acá hubo la peculiaridad, que eso sí quise hacerlo yo como un acto cuasi psicomágico, trabajan tanto Media Escápola como Miranda de la Serna, hijas de Mercedes y de Erika. En el caso de Miranda de la Serna, hace del personaje de Rita, de Erika, de joven. Y el parecido físico y notable. La voz es realmente increíble. Nadie va a dudar de eso. May no. May es el personaje que realmente la enfrenta al personaje de Elena, le hace ver ciertas cosas que está queriendo negar, y yo quise que fuera ella porque quién mejor que una hija para enfrentar a una madre, ¿no? Una madre actoraza como esa, ¿no? Para tener un duelo actoral con Mercedes Morán, mejor ser la hija de Mercedes. Sí. Che, recién mencionabas que para elaborar el personaje con Mercedes Morán estuvieron con una coreógrafa y uno siempre asocia eso a lo musical o a la danza más tradicional. ¿Estuviste presente o podés contar algo de cómo fue ese proceso de elaborar lo corporal desde lo coreográfico, no estrictamente de lo tradicional, sino de esto, de la conciencia corporal? Sí, mira, trabajamos con Diana Scheiblum, que es una súper coreógrafa. Hace muy poquitito estuvo en
una obra espectacular en el Cervantes. Yo la conocí a ella, también amiga de Erika, y la invité a participar y fue maravilloso el trabajo que hicimos, y sí, estuve en todos los ensayos, afinando hasta qué punto, ¿no?, el espectador era para el espectador, casi voy a decir como agradable, ¿no?, soportable ver ese tipo de discapacidad, ¿no? Okay. Digamos, porque muchas veces lo que pasa es que uno quiere dejar de mirar. Sí. ¿No? Porque Quiere incomoda, dejar de bueno, mirarla. cumple Sí. justo su función, digamos, que incomode ahí un poco. Tiene que incomodar, pero generarte la intriga suficiente Sí. para que sigas viendo. Y ahí en ese caso, lo que trabajamos con Mercedes es que ella no es una pobre enferma, Total. débil, No, claro. Total. que necesita ayuda a todo el mundo, sino que su personaje, la verdad, es muy soberbio. Justamente cree que sabe todo y Exacto. genera hasta mucho humor. Porque no tiene filtro, dice absolutamente lo que piensa y puede ser mala realmente, ¿no? A mí me causa mucha gracia porque la gente en la sala muchas veces dice, pero qué malvada, pero mirá cómo es, o sea, se enojan con el personaje de Mercedes cuando es quien está enferma, padeciente, perdió a su Claro. hija, y eso habla de las contradicciones humanas, ¿no? Y no es fácil cuidar a un enfermo, y acá se habla de justamente también qué pasa desde lo social, ¿no? Qué pasa con la contención también de la salud del Estado cuando uno tiene un familiar enfermo a quien hay que atender 24 horas, no tiene los recursos para hacerlo y tiene que dejar su vida por su madre, por un familiar muy cercano, las cosas que se juegan, que no son todas bonitas, también hay muchas broncas, podríamos decir, ¿no? Sí, porque un tema central es la burocracia, ¿no? Cómo la burocracia produce, afecta psicológicamente a la gente, produce como un desaire, en este caso tanto la pública y la privada, ¿no? Centralmente, cómo estas madre e hija tienen que ir circulando por hospitales, obras sociales, farmacias, y cómo la hija va sufriendo todo ese destrato, ¿no? Sí, y ese era, bueno, un tema que está muy presente en la novela de Claudia, y tanto desde la producción enseguida dijimos que había que resaltarlo, ¿no? Digamos, es esto de, bueno, tener que pedir un certificado de discapacidad o tener que pedir ayuda para como familiar seguir haciendo la vida que uno tiene, yendo a trabajar para subsistir. Sí, queríamos justamente poner un poco el foco en esos momentos también. Tuviste una devolución de Claudia, que sabemos que además es guionista, trabaja muchísimo en cine, aparte muchas de sus películas han sido trasladadas al cine, en muchas de sus libros, perdón, pero ella tiene todo un trabajo como guionista. ¿Tuviste alguna devolución, alguna charla? ¿Tuvo la posibilidad de ver la película? Contanos eso también. Sí, el guión no lo escribimos con Claudia, sí con Gabriela Larralde, y la verdad es que ella nos dio muchísima libertad para adaptarla, la novela, y es, yo creo, una de las novelas más personales. Me animo a contarlo porque ahora en su último libro lo cuenta Claudia, que tiene mucho que ver con su historia personal, con la historia de su madre. Y lo más lindo que me ocurrió es que terminó la proyección y Claudia estaba llorando, y para mí fue como, bueno, ya está. Sí, hecha, ya está. Ya está. Hecha. ¿Sabes? La conmovimos a la autora, ya está. Ya está. ¿Sabes, Anaí, que pensaba? Primero, mientras te escuchaba hablar, nombraste la mayoría, por no decir todas, son mujeres, ¿no? Digo, desde la autora del libro hasta las actrices, hasta la segunda línea de actrices y demás. Y pensaba en cómo retratás el universo femenino, digamos, ¿no? Cuando se trata de algo propio tuyo, como Alanis, como esto que es una adaptación de una novela de otra mujer, digamos, ¿no? En donde se cuentan, donde se narran hechos que le sucedieron a otras mujeres. Me parece como súper importante este tipo de relatos en estos momentos, en donde hay determinado discurso, si querés, que viene de un lado, que viene de otro, y que tiene que ver con el piantabotismo,
muchas veces que los feminismos por ahí encarnamos hacia dentro de los proyectos políticos, hacia dentro de las sociedades y demás. Así que primero agradecerte este tipo de relatos, creo que son necesarios. Y te quería pedir una reflexión acerca de eso, o algo para decir de qué significa retratar historias de mujeres. Mira, me parece que hoy como feminista es el momento de revisar también los arquetipos femeninos que ponemos en cámara. Digamos, sacar el arquetipo de la madre perfecta, negada, que todo simplemente por amar a sus hijos hace todo bien por ellos. Pensar qué pasa cuando los roles se invierten entre las madres y las hijas tienen que cuidar a las madres. Son lugares muy delicados que tenemos que volver a pensar, como volver a cablear, ¿no? Me parece que contar siempre a las mujeres como víctimas no es en este momento un relato feminista, que lo que genera es lo que vos decís, rechazo, ¿no? Porque, bueno, si somos todas inmaculadas, ¿dónde está nuestro lugar como madres, como criadoras también de esos varones? Y es para mí es muy interesante, igual la forma que retratamos a los varones en Elena Sabe, todos son muy amorosos, muy tiernos. O sea, nos quisimos correr de ese lugar y a la vez no saben dónde ponerse. Hay una mirada como muy amorosa, o por lo menos lo intentamos, hacia los personajes masculinos que son secundarios y creo que generan como mucha empatía, mucha ternura. Me lo decía mi hijo de 18 años. Me encantan los varones de tu película. Esas cosas como bien, ¿no? Sentirse identificado para mí es lo más importante en el cine. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, ¿y cómo fue trabajar con una plataforma como Netflix? Contanos, a vos te convoca Vanessa Ragone, ¿no? Para el proyecto. Sí. Sí, bueno, a ver, hay diferentes vos contabas, son distintos proyectos en plataformas, ¿no? Este es un proyecto que decide llevar adelante Netflix y convocar a una productora para pensar juntos el proyecto. Y es ahí donde Vanessa me convoca a mí. Y la verdad, yo estoy muy feliz porque siento que me han respetado muchísimo como autora. La verdad que la película tiene una mirada autoral y en ningún momento hubo una bajada de línea para que algo sea más comercial, no sé cómo decirlo. Y eso sí me ha sucedido tal vez en otras situaciones, en series donde el director se despersonaliza un poco más, ¿no? Y generalmente somos más de un director, ¿no? Entonces hay como una mirada conjunta donde uno como autor desaparece y no es lo que sucedió y yo estoy muy agradecida con Netflix y también por haber permitido ir a un festival como el de Mar del Plata. La película se filmó en partes en Mar del Plata, entonces fue muy lindo proyectarla ahí y que esté todavía en salas. De hecho, las salas las siguieron programando en su segunda semana a pesar de estar en la plataforma y bueno, y hoy somos la segunda película más vista detrás de Leo la Tortuga en Netflix. Genial. Orgullosa. Me parece interesante esto que se está dando en las plataformas y que pasó un poco en el último Festival Internacional de Mar del Plata, que en algún momento los festivales y las plataformas se miraban con un poco de desconfianza. Y en el último hubo muchísimas películas, tanto en competencia, inclusive películas como La Sociedad de la Nieve hicieron su presentación, ¿no? Hubo directivos de Netflix dentro del festival de Mar del Plata y me parece que es interesante esta idea de que se empiece, digamos, como a trabajar juntos y también la idea, digamos, de Elena Sabe que cuando uno ve la película y ve la producción y la verdad que en este momento parecería difícil para el cine argentino mediante subsidio del Inca hacer una película como Elena Sabe, ¿no? Totalmente. La verdad que hoy una película así de una escala mediana y a la vez dramática y autoral, pensarla con el Inca, con este tipo de producción hoy es muy difícil.
También es muy difícil la financiación en el exterior en este momento. O sea, bueno, cambió todo, sabemos, desde las plataformas ha cambiado también mucho el mercado post pandemia. Pero bueno, es una buena noticia que las plataformas estén apostando a hacer cine de autor, por un lado, y por otro lado, creo que bueno, apostar a que se reactive el Inca, también con la inversión de privados, ¿no? Porque solo con el Inca va a ser difícil también. Bien, Anaí, gracias por este rato. Queríamos charlar un rato con vos, intercambiar un poco. Gracias por esta peli también. Nada, y por atendernos siempre, básicamente. Bueno, ojalá que todos la vean en Netflix. Yendísimo. Yo no la vi todavía, pero ya me la vendiste increíble. Hoy es el día. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Chao, Anaí. Adiós. Chao. Bueno, Anaí Berneri era quien estaba del otro lado, la directora de Elena Sabe, esta novela de Claudia Piñeiro, que la novela es, pero detonadora. ¿Vos la leíste? Sí, de esas que te pasan por arriba. Y lo que me pasó fue que hoy cuando vi el tráiler, ya Esteban me había hecho un adelanto, me dijo, mira que es oscura. Y yo, sí. Vi el tráiler y cuando llegué hoy le digo, che, loco, o sea, es tremendo lo que hace Morán. Es claro. tremendo. Yo creo que de todo esto, a mí lo que me gusta de este tipo de entrevistas también es cómo identificás que las diferentes subtramas que la directora en este caso pretende llevar y pretende contar y pretende... Sí, los vecinos están de joda. Sí, Están de se joda, nota que hay un mucho. 15 Los vecinos al lado. están de joda. Hay un 15 que está en juego clandestino, ¿qué onda? Sí, es Canales, el cabecilla Sí, es Canales. Canales, ya sabemos. Menos mal que es productor, Sí. o sea, trabaja acá. Trabaja acá. Imagínate, salí de acá, chao. Chao, Calladitos, calladitos. chao. Se Vas a escuchan de cobrar. acá. No, bueno, decía, las diferentes subtramas que aparecen transitan también por el cuerpo de quienes las deciden llevar adelante, ¿no? Claro. No es que una peli que hablamos livianamente del Parkinson, no, el Claro, Parkinson claro. es una parte, no la central, pero sí un condicionante directo Total. de todo lo que va ocurriendo, y fundamentalmente buscamos a quien sabe de Parkinson para poder performarlo, ¿no? Esto que vos, me encantó la pregunta que hiciste, Pablo, respecto de lo que fue la coreografía. Digo, es importantísimo lograr entender, digamos, que un coreógrafo o una coreógrafa no solamente trabaja en función del baile, sino también de coordinar de alguna manera cuando algo transita por un cuerpo con una enfermedad tan dura como es el Parkinson. Es que la coreografía en sí es conciencia corporal. Bailar para mí es tener conciencia de tu cuerpo para poder darle determinadas órdenes. En el caso, bueno, si quiero que cuando cuente un 8 mi mano levante, genial. Pero digo, la coreografía, las escenas de lucha son coreografiadas. Sí, tal cual. Claro. Digo, hay un montón, podemos hacer acá una puesta en escena donde yo te paso el mate y esto ya es una coreo. Hay una conciencia. Entonces, desde esa conciencia también yo me imagino que todo el equipo tuvo que aprender lo que es Pero el más Parkinson. vale. Todo el equipo tuvo que entender que va a estar ahí, que no va a ser el protagonista de esta enfermedad, pero que sí va a condicionar toda la trama a partir de... Y la puesta en escena, como decía ella, de que la cámara tenga que estar un poco más baja para que se le vea la cara. Claramente da la talla de lo que son esas dos actrices trabajando, y fundamentalmente la enorme envergadura que tiene Mercedes Morán para interpretar lo que se le ocurra. Porque así como la ves así, acabada, vieja, con el pelo desteñido y todo, después la ves Voy a decir óptima algo. en Creo que otro lado. Mercedes Morán es nuestra Meryl Streep. Lo dije, sí, tenés razón. ¿En serio? Es nuestra ¿Sabes Meryl qué? Streep. Yo creo que pensando- Mercedes Morán es nuestra Meryl Streep porque puede hacer 10.000 papeles. Los 10.000 lo va a hacer súper diferente. A la gente le puede gustar más o menos, pero es una mina que labura increíble. Nunca termina actuando de Mercedes Morán. Y nunca le dan un Oscar, como Meryl Streep. Tienen en común que nunca les dieron un puto Oscar. No, y aparte, es cierto, en este momento está Norma, por ejemplo, también con Mercedes Morán, donde ella participa del guión en la cartelera cinematográfica, una película de Santiago Giral, y vos ves esa película y ves Elena Sabe, y hace dos papeles completamente distintos de mujeres de 60 años, ¿no? De mujeres Sí, de 60 y sí, pico, digamos, en ese sentido. Y es muy interesante también la metáfora que tiene en la película el papel que interpreta Mercedes Morán en Elena Sabe, que es una mujer
que no te puede mirar a los ojos, pero que tiene una gran soberbia, ¿no? Y ahí me parece que se juega también mucho. Ay, ya la quiero ver. ¡Ya! La podemos Bueno. mirar y después la comentamos acá. No, ¿te parece? ponemos la hora al aire y lo dejamos. Perdón, ustedes Tini, ahí. Inés, tenemos que extender ¿Qué la va a hacer? programación. Lo Tenemos lamento cosas mucho. interesantes por poner al aire. Ahí está, ponele play. Tun, Me tun. quedé pensando. ¡Tatán! Gracias. Me quedé pensando, para mí es Emma Thompson. Mercedes Morán es Emma Thompson. ¿Para vos es Emma Thompson? Sí, amo ¿Y a quién Emma sería nuestra Thompson. Meryl Streep? En el caso de que fuera Emma Thompson, digo. Norma Leandro. Yo pienso en. Puede ser Aleandro. Pero ¿no? Meryl Más Streep hizo grande. Mamma Mía. O sea, hasta tienen que cantar. A eso Y voy. Marcelo. Yo Norma Leandro no la vi. ¿Cantó algo? Bien, perfecto. Mercedes Morán creo que algo ha cantado, ¿eh? Si la ¿Y qué hago? buscamos. A ver, ¿quieren ¿Nos venir? vamos? ¿Quieren venir? Y No, yo ¿quieren me saco sentarse esto, acá? yo acá me saco esto. Dale, total. Hagan lo que quieran. ¿Qué es esto? Chao, chao. Lo logramos. Boludo, ¿qué les pasa?